Ujú. Eso es uno.
Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con la sesión informativa de prácticas profesionales para el ciclo 2023B. Mi nombre es Natalia Aguilar y yo soy responsable del programa de prácticas profesionales de CUSEA. Antes que nada quisiera diferenciar que tenemos dos tipos de práctica, o las dos prácticas que existen son las voluntarias y las obligatorias. En la parte de prácticas voluntarias, estas pueden iniciar en cualquier momento del ciclo. Las vacantes las publicamos en la página de Facebook y deben realizar las prácticas durante 6 meses. Para esto no hay un mínimo de créditos, es decir, puede realizarlas algún alumno que vaya en segundo o tercer semestre porque lo está haciendo por adquirir la experiencia. Lo que sí es que deben verificar que las actividades sean acordes al programa educativo. Y posteriormente podrán obtener los créditos de prácticas profesionales cuando ya se cuente con el porcentaje mínimo por la modalidad de experiencia profesional. Algo que hay que mencionar aquí es que estas prácticas voluntarias pueden ser en la página, las publicadas en la página de Facebook, les podemos hacer un oficio de asignación, o si alguien consigue por su cuenta en cualquier otra empresa, siempre y cuando las actividades sean acordes a su programa educativo. El segundo tipo de prácticas serían las prácticas obligatorias. Y estas sí son las que inician cada ciclo escolar. El registro siempre es el ciclo anterior. Si hay un mínimo de créditos establecidos, ahorita voy a hablar de eso, y existen 3 modalidades para poder obtener la acreditación de estas prácticas profesionales. En el caso de la modalidad in situ, que les voy a hablar más adelante, la cantidad de horas cambia según el programa educativo. En el caso de prácticas obligatorias, que es el que nos atañe en esta sesión, es que pueden encontrarlas en el área especializante obligatoria, a excepción de gestión de negocios gastronómicos. Tiene un valor de 8 créditos, es decir, el estatus de un alumno no puede cambiar a egresado si no tiene ya estos 8 créditos. Entonces, en la mayoría de las carreras vale 8 créditos, excepto en ingeniería de negocios, que vale 6. Y también en la mayoría de los casos se pueden o se deben obtener estos créditos a partir del 70% de avance de su carrera. Es importante mencionar que prácticas profesionales, aun cuando se registran en el ciclo, en este caso 23B, no van a aparecer en CIAU ni en su horario. Solo aparecerán en el CARDEX al momento de acreditar o incluso al no acreditar. Tampoco está de más mencionar que no existe una aula de clase y la evaluación no es numérica, sino que aparece como acreditado o no acreditado. Como ya mencioné, existen 3 modalidades con las que se pueden obtener los créditos de prácticas profesionales. La primera es modalidad in situ. Esta se divide en 3 etapas. La primera es la etapa de inicio, donde antes que nada deben dar de alta su seguro facultativo. Lo pueden hacer desde la página web del IMSS o desde la aplicación del IMSS. Es importante que esto se haga lo antes posible porque a veces hay errores en el número de seguro social y se deben corregir, entonces eso toma tiempo, por eso se tiene que hacer lo antes posible. El segundo paso sería revisar la oferta de las vacantes que se publica en nuestra página web, es decir, quien aplica esta modalidad solamente puede participar en estas vacantes que son publicadas. ¿Por qué? Porque previamente se cuenta con un convenio, se envía la solicitud a las entidades receptoras, ellos solicitan practicantes, estas vacantes que recibimos se evalúan por cada comité de prácticas profesionales y las aprobadas son las que publicamos en nuestra página web. De la página les voy a hablar un poco más adelante. El tercer paso es contactar a la entidad receptora para el proceso de selección. Es decir, aquí no se elige una plaza y ya por eso automáticamente estás en ella. Tienes que aplicar, ya sea mandarles un correo, llamarles o ambas cosas, y te citarán tal vez a una entrevista o tendrás que ir a que te firmen un formato, o te citarán a una entrevista virtual, depende cada entidad receptora. Una vez que los aceptan, también sugiero que apliquen a 2, 3, 4, y cuando los acepten en una, bueno, digan en las otras 2 o 3 que ya las aceptaron, que ya está libre, que ya no van a poder participar, etcétera, para que tengan varias opciones. Una vez que son aceptados en una entidad receptora, deben capturar su información personal en la plataforma del SIP, que es el Sistema Integral del Programa de Prácticas Profesionales. También más adelante les voy a hablar de eso. Y ya que capturaron su información, deben enviarnos por correo electrónico al correo que está aquí, prácticas@cusea.udg.mx, el formato de registro o de aceptación que se genera desde el SIP al capturar la información, la cédula de seguro facultativo que les mencionaba desde la página web o la aplicación del IMSS,
La ficha técnica que se puede descargar desde CIAU, es como si fueran a hacer una captura de pantalla de su horario, pues también así lo hacen de la ficha porque se ve el avance en créditos. Y una carta COVID que también está en la página web, que es donde dicen pues que saben que existe la posibilidad de contagio, que van a tener cuidados, etcétera. Todo esto está en la página web de la que les voy a hablar más adelante. En caso de que el proceso de selección sea en línea, como les digo, este formato de registro tiene un apartado para firma y sello de la empresa. Entonces, si ustedes no van a la empresa porque la selección fue en línea, por favor incluyan a este listado de documentos el correo o no sé, si fue por mensaje, pues la captura, una impresión de pantalla de ese mensaje donde los están aceptando para que se valide su aceptación. La segunda etapa es que nosotros se les va a asignar un tutor o tutora, que es un profesor o profesora del CUSEA, se va a generar un oficio y se los vamos a enviar por correo electrónico. Una vez que lo tienen y en la fecha establecida van a iniciar la práctica profesional en la entidad receptora y deben completar las horas según se menciona en su oficio de asignación, ahí vienen y se las voy a mencionar un poco más adelante. Ya que iniciaron la práctica, van a contactar a su tutor o tutora que les fue asignado para completar unos formatos donde establecen los objetivos que quieren alcanzar, etcétera. Y bueno, ya, siguen haciendo sus prácticas. Al finalizar o un poco antes de finalizar, pueden completar en línea el formato 4 y 5, que es en línea. Les enviamos la liga por correo electrónico. Y este formato 4 y 5 es la evaluación que hacen ustedes como estudiantes a la entidad receptora y a su tutor o tutora. Y al mismo tiempo, deben elaborar y entregar un documento como informe final para revisión y retroalimentación de su tutor o tutora. El contenido de ese documento está en la página web, es decir, no es algo, no es de libre, digamos, de redacción libre, sino es ir completando pues unos lineamientos que ya están establecidos. Y finalmente la etapa 3, al concluir o un poco antes de concluir sus horas, deberán enviar en formato PDF a un formulario también que les vamos a enviar por correo electrónico, un formato 6 donde la entidad receptora los está evaluando a ustedes como estudiantes, la carta de término generada por la empresa, el informe final y la presentación final que ya mencioné antes, que fue previamente revisada por el tutor o tutora. Y ya que enviaron esto, deben estar atentos a la publicación de los horarios para el coloquio, que también se les enviará a su correo electrónico y también se publica en la página web, y deben asistir el día, a la hora y el aula que les es asignada para exponer o hacer una pequeña presentación final. Es un resumen, digamos, dura 10 minutos, es algo muy breve, donde explican su experiencia. En general, lo que debe contener esta presentación pues es como un resumen de su informe final, digamos, qué empresa era, cómo estaba, qué hicieron, etcétera. Y después de eso, si la evaluación es acreditado, pues solo deben esperar a que los créditos se reflejen en su Cardex, no en la boleta, solamente se captura en Cardex. Respecto a la cantidad de horas que mencionábamos, como les digo, varía según el programa educativo, pero va desde 240 horas hasta 480 en el caso de negocios gastronómicos. Tanto para relaciones públicas como para negocios gastronómicos, que son muchas horas, la dedicación tendría que ser casi a tiempo completo, es decir, que tendría que ser ya el último semestre para que no tengan más materias, o también nuestra recomendación es que participen en la modalidad de experiencia profesional, pero ahorita hablaremos de eso. La elección de las plazas para modalidad in situ se hacen siempre previas al registro de materias para que tomen en cuenta el horario. Es decir, si ustedes acuerdan con la entidad receptora que van a ir de lunes a viernes en turno matutino, pues sus materias tendrán que estar agendadas en el horario opuesto, ¿no? O viceversa. Y bueno, tampoco está de más mencionar que la práctica profesional no genera una relación de tipo laboral entre la entidad receptora y el practicante. Fechas para el registro en modalidad in situ. La publicación de las vacantes o la oferta de plaza se publica el día 5 de junio en la página web de CUSEA. Tienen desde ese día hasta el 25 de junio para que los acepten en una de las vacantes y para que nos envíen los documentos. Una vez, ya les mencioné, una vez que nos envíen la documentación, se hace una activación en el sistema, les llega un correo, también lo voy a mencionar un poco más adelante, y les enviaremos su oficio de asignación en julio. La intención es que antes del periodo vacacional ustedes ya lo tengan en su correo electrónico para que regresando ya nada más se presenten a la entidad receptora. Y el inicio de la práctica profesional es el día 21 de agosto, es decir, una semana después de que inician el ciclo escolar. La segunda modalidad es la de estancia de investigación.
Este caso es únicamente para quien ya fue aceptado y quien participó en algún programa de manera de estancia de investigación. En estos casos puede ser quien ha hecho un verano de investigación como el verano Delfín o el verano Jaguar o el verano de la investigación científica, o quien ha sido becario por SNI, becario con NACID o becario de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes en la modalidad de investigación. Como les digo, nosotros no ofertamos vacantes para esta modalidad, es algo que ya se hizo en el pasado o se está haciendo en este momento y se les reconoce esta inserción a la investigación, digamos. El proceso que deben cubrir en esta modalidad es que igual deben enviar por correo electrónico al programa de prácticas profesionales el formato de registro que se generó en el CIP, la ficha técnica desde CIAO, la carta de la universidad o el centro de investigación donde se mencione que fueron aceptados o incluso que ya concluyeron la estancia de investigación, un formato que es la evaluación que realiza el investigador al estudiante y el trabajo final ya elaborado para la revisión. Es decir, todo se debe entregar en el mismo envío, digamos. Para el calendario B, que es justamente el que vamos a empezar, en caso de que apenas se vaya a iniciar el verano de investigación, porque normalmente es junio y julio, deben enviar el trabajo a finales de julio o los primeros días de agosto para completar el expediente. Es decir, nos tendrían que enviar todo lo demás y solo quedaría pendiente el trabajo final. Y finalmente, la modalidad 3, ahí dice 2, pero es la 3, es la de, bueno, me salté un punto. Es la de experiencia profesional, donde se pide que tienen que estar trabajando o haber trabajado por lo menos 6 meses. Es decir, no tiene que ser un trabajo actual, a lo mejor es un trabajo que ya no están ahí hace 3 meses o incluso hace un año, pero que hicieran cosas relacionadas a su perfil académico. Eso tienen que ser muy, muy honestos. Si las actividades que ustedes quieren mostrar o presentar no están relacionadas a su perfil académico, a su carrera, simplemente van a perder el tiempo. Y si nos pasa, algunos semestres recibimos que son trabajos que ya tienen muchos años ahí o demás, pero si no están relacionados, tal vez es en un área de ventas o algo así, pero si no está relacionado a su carrera, no se les va a validar. Los 6 meses, eso también es algo que preguntan mucho. Los 6 meses deben cumplirse al inicio del siguiente semestre y en una sola empresa. Es decir, si alguien empezó este enero, sin problema, pues cumple los 6 meses a más tardar en agosto. Entonces, pero si alguien apenas va a empezar en junio, pues no, porque va a tener 2 meses. Entonces, hagan también la cuenta, por favor, los 6 meses que se cumplan al inicio del semestre, que es decir, agosto. Algo que ya mencioné es que no es necesario estar trabajando al momento del trámite. Puede que fuera, a lo mejor su trabajo actual ya no tiene que ver con su carrera, pero el anterior, sí. Es que estuve ahí 3 años. Pues adelante, mientras sean actividades y se cumplan con los documentos que voy a mencionar. Esta modalidad de experiencia profesional aplica para quien trabaja formalmente o quien ha sido becario o intern o fellowships, todas esas que están como de manera temporal en una empresa, o quien ha realizado prácticas voluntarias, que es lo que mencioné al inicio. El proceso o la documentación que se necesita, pues deben registrarse en el CIP para enviarnos su formato de registro, donde vienen los datos personales, los datos de la empresa, del receptor, la ficha técnica de CIAO, igual para conocer el porcentaje de avance de los créditos, y esto es lo más importante o lo que hace diferente a esta modalidad. Una carta de la empresa donde se menciona el tiempo de la relación laboral y las actividades que realiza el estudiante. La carta tiene que tener las dos cosas y además debe estar membretada, sellada y firmada. Si nos llegan cartas sin membrete, sin firma, sin actividades, esas se las regresamos y no se activa ese registro, digamos, no se completa. Además de esta carta necesitamos un comprobante de la relación laboral, ya sea o el contrato o los recibos de pago de los últimos 6 meses o su alta en el IMSS o ISSSTE o lo que sea que tengan como trabajador y no como estudiante. En el caso de los recibos de pago, con que nos envíen uno de cada mes de los últimos 6 meses es suficiente. Si no tienen hay algunas carreras en las que es más común que les paguen en efectivo o no es como tan formal. Entonces, por favor, pedimos una carta elaborada por ustedes donde expliquen que les pagan en efectivo y demás. ¿Por qué? Para de esta forma comprobar o completar su expediente y cuando el evaluador o evaluadora revise su expediente, pues vea la explicación. Pero
De preferencia, pues para evitar cualquier cosa, estos documentos, si los tienen, envíen uno de estos tres. El documento 5 que deben enviar es el de la evaluación del empleador, que es el formato 9. Ese se lo llevan a su jefe directo y le hace una evaluación numérica y algunos comentarios de su desempeño en general. Y finalmente el trabajo final elaborado para la revisión del evaluador o evaluadora. Todo esto se entrega junto. Aquí hago énfasis porque hace, no sé, 1 año, 2 años, el trabajo se enviaba al final del periodo. Entonces ahora se envía todo junto. Si no recibimos todo junto, otra vez el registro pues no se completa. En ambas modalidades, es decir, tanto estancia de investigación como experiencia profesional, hago énfasis, el trabajo o el documento final debe entregarse con el resto de la documentación en las fechas de registro. Ahorita les voy a decir la fecha exacta para esta modalidad. Y de igual forma, el contenido del documento final está en la página web del programa de prácticas profesionales en el apartado de la modalidad que les interesa. Ya si alguno está en estancia de investigación, entran a esa parte, el contenido del trabajo tiene una estructura y el de experiencia profesional tiene una diferente. Lo pueden buscar desde Google y ahorita les voy a mencionar también unos datos como prácticas profesionales CUSEA estudiantes. Como mencioné ya, en ambas modalidades la documentación que se envíe será revisada en el transcurso del ciclo escolar por un evaluador o evaluadora, por lo que deben estar al pendiente de las comunicaciones que se puedan tener, tanto el evaluador como el programa de prácticas profesionales, ya sea email o telefónica. Normalmente los evaluadores se comunican por correo electrónico. Pasa mucho que la evaluación al final del ciclo es no acreditado porque el estudiante metió sus documentos, se registró, etcétera, pero nunca revisó su correo y el tutor le estuvo, o el evaluador, perdón, lo estuvo tratando de contactar para que hiciera mejoras en su trabajo y demás. Si el alumno nunca responde ni está en contacto con el evaluador, otra vez la evaluación en muchos casos es no acreditado. Y bueno, toda esta información está en la página web y en la página de Facebook. Por favor, les pedimos que anoten el número telefónico de CUSEA, por si reciben una llamada nuestra, sepan que es de CUSEA y que no es un número para ventas o algo así. Es 33 37 70 33 00. Si alguien cambia su número telefónico, por favor también notifíquenlo, porque a veces cuando intentamos contactarlos por algún caso especial, el número no es y no hay forma de comunicarse con ustedes cuando no responden correos electrónicos. Entonces, mucho énfasis en esto. Otra cosa también que hay que mencionar es que los documentos que se reciben son validados por el evaluador o evaluadora, pero en caso de que se detecten documentos que sean apócrifos, esta falta se turnará a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del CUSEA por sustracción o falsificación de documentos o informes, lo cual se contempla en el Reglamento de Responsabilidades Vinculadas con faltas a la normatividad universitaria. Esto se los menciono porque ya ha sucedido y bueno, pues hay sanciones para los estudiantes que han estado en esta situación. Ahora, la fecha más importante tanto para estancia de investigación como experiencia profesional es la fecha de registro y entrega de la documentación, incluyendo, otra vez lo menciono, su trabajo final, es del 5 al 16 de junio. Por favor, no lo dejen los últimos días porque es cuando nos llega la mayor cantidad de correos y se desesperan porque no tienen respuesta inmediata, pero les puedo decir que en un ciclo tenemos más o menos casi 2,000 estudiantes que se registran. De esos, como 800 o más, no más, 1,200 son de experiencia profesional. Entonces, de esos 800 nos llegan los últimos 3 días. Entonces, pues obviamente nos toma mucho tiempo responder todos porque se revisa cada correo, cada documento, se descarga, se guarda en una carpeta digital. Entonces, eso nos toma tiempo para tantos correos. Entonces, por favor, envíenlo los primeros días para que no se acumulen. Ahora les voy a mencionar algunas preguntas frecuentes y ahorita vamos a responder al final a otras dudas que tengan. ¿Qué se recomienda si hacer primero el servicio social o las prácticas profesionales? Nosotros recomendamos que primero se haga el servicio social, por una parte porque el servicio se puede hacer desde el 60% de avance de créditos, las prácticas ya mencioné que al 70%, pero también porque en muchas ocasiones las empresas los invitan a quedarse a trabajar. Entonces, si ya están trabajando y aparte toman materias y aparte tienen que hacer el servicio, pues ya es mucho más complicado. Nos preguntan si pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y la verdad es que administrativamente no hay nada que lo impida, más bien es en tema de tiempos, porque si alguien hace su servicio
y aparte tiene materias y aparte tiene que ir a prácticas, pues va a quedar mal en alguna de las tres cosas. Pero si alguien ya no tiene materias y lo único que le quedan son prácticas y tiene que dar el servicio, pues puede dedicar medio turno a uno y medio turno al otro sin ningún problema. También nos preguntan, si ya estoy en el servicio social, pero a la mitad del semestre lo termino, ¿puedo empezar las prácticas en ese momento? La respuesta es no, porque si es en modalidad in situ, pues ya no alcanzan a cubrir las horas. Y algo también que causa mucha confusión es que nos han preguntado, me registré por experiencia profesional, pero apenas empecé a trabajar, digamos hace un mes. Porque para el momento de que evalúen, al final del semestre ya cumplí las horas que se requieren en modalidad in situ. Entonces, no hay que revolver las modalidades. Una cosa son las horas que se piden en modalidad in situ, que se deben de hacer durante el semestre, y otra cosa son los 6 meses que se piden para la modalidad de experiencia profesional. Entonces, hay que tener muy clara la diferencia. Y también nos han preguntado, ¿cuándo aparecen mis créditos? Yo me registré en el sistema, capturé mis datos, pero no mandé los documentos. Pues si no mandan sus documentos, el registro no se considera completo, entonces ni siquiera empezó para nosotros. Entonces, para que un registro se complete, tiene que hacer capturar datos en el sistema y enviar la documentación completa. Si les faltara algo, nosotros se los decimos al momento de revisar el correo, pero eso también nos toma tiempo. Entonces, por favor, envíen todo completo, correcto, con su nombre, y eso nos facilita muchísimo a nosotros al momento del registro. En obligaciones para las 3 modalidades es que cumplan con todos los trámites administrativos y académicos para la realización y acreditación de las prácticas profesionales. Y es lo que mencionaba. Si alguien se registra, envía sus documentos, todo lo hizo muy bien, pero no completó la parte académica porque no estuvo con el tutor trabajando para modificar el trabajo final y demás, la evaluación puede ser no acreditado. Es obligación del estudiante estar atentos al proceso. Y en el caso de in situ, pues también se debe de asignar el tutor, la entidad, todo, y tiene que estar en contacto con el tutor, o hay quien hizo todas sus horas de prácticas y nunca se presentó al coloquio, pues es no acreditado. Entonces tiene que cumplir con todos los pasos que acabo de mencionar. Y pues en todos los casos también pues estar en contacto con el tutor, su evaluador o con el programa de prácticas profesionales. Si hubiera algún problema, por favor háganoslo saber lo antes posible para poder resolver la situación. Siempre estamos a su servicio para resolver, pero sí necesitamos que cuando hay algún problema o que las actividades no están acordes a la carrera y demás, nos digan al inicio del ciclo. Porque si alguien ya estuvo todo el semestre sacando copias y nunca le dijo ni al tutor ni a nosotros, pues al final del ciclo no se les va a evaluar o la evaluación no será acreditado. Entonces, siempre es muy importante la comunicación entre todas las partes. Respecto a la página web, pueden buscarlo, como mencioné, desde Prácticas Profesionales CUSEA Estudiantes. Esta imagen que ven ustedes del lado derecho. Bueno, en esa página pueden ver los videos de lo que acabo de explicar, donde pueden descargar los formatos, el formato 9, tanto para experiencia o para investigación, el contenido del trabajo final, el informe final de las 3 modalidades. En esta página están las vacantes de in situ, la liga a la plataforma, todo está en la página. Pero algo que quería comentar es que hace poco se cambió el diseño de esta página y para acceder a ella tenemos 3 opciones. La primera es que ingresen desde Prácticas Profesionales CUSEA Estudiantes y busquen las ligas. Las primeras, más o menos 3, 4, más o menos es la quinta. Las primeras son como la versión anterior, algunas les van a parecer que ya no existen. Entonces revisen para que les mande ya sea a esta imagen o a esta que ven aquí abajo con la flechita roja. Del lado derecho hay un menú y ahí dice reglamento de prácticas, convenios, información para tutores, información para entidades receptoras e información para estudiantes. Y esa, le dan clic ahí y los manda a la que ya les mostré antes, ¿no? A esta. La segunda opción para hacerlo es capturando directamente la dirección electrónica, que es esta, cusea.bg.mx y ya, extensión y difusión, unidad de extensión, prácticas profesionales, información para estudiantes. Y esa los lleva directamente. Y la tercera opción es ingresando desde la página web de CUSEA, en la parte de arriba hay un menú. Entonces, si entran a la parte de coordinaciones y programas, después dan clic o se mueven hacia coordinación de extensión, unidad de extensión y prácticas profesionales. Cualquiera de las 3 vías los va a llevar a esta página correcta. Revisen, por favor, que sea esta que les menciono, porque es donde están las vacantes, es donde
digamos que es la nueva versión y aquí es donde va a estar toda la información actualizada. Respecto al registro en el sistema, verifiquen por favor que esté habilitado el botón de registro. Si ustedes ingresan ahorita, se darán cuenta que dice registro cerrado. Pongan mucha atención a eso, o sea, no se pueden registrar ahorita. El registro se va a abrir el 5 de junio para quien va a participar en el ciclo B. En esa plataforma deben registrar sus datos personales y la modalidad elegida, los datos, si es estancia de investigación donde hicieron la estancia, si es experiencia de la empresa, el jefe directo, etcétera. Si es modalidad in situ, pues la vacante en la que los aceptaron, también el horario en el que van a estar, el receptor, todo. Y por favor revisen que sus datos sean correctos. Por favor pongan su correo institucional y revisen su correo institucional. Y cuando pongan su código, es su código de estudiante. Porque nos ha pasado que algunos ponen su código postal. Entonces después tenemos que estar descifrando y buscando cuál es. Y una vez que hacen esto, van a recibir por correo electrónico su formato de registro, llega automáticamente. Cuando nosotros recibimos los documentos, los vamos a activar en el sistema y van a recibir un segundo correo con la activación, con el password. Con esto ya podrán ingresar al sistema. Actualmente el sistema solo te deja ver el registro, quién es tu tutor y ya. Todavía no se pueden hacer los formatos y demás. Entonces no hay mucho que hacer dentro del sistema, pero les llega su contraseña automáticamente. Como ya lo mencioné, pero no está de más repetirlo, en caso de que no envíen sus documentos, no se completa su registro y se borra la captura. Como les dije, cada semestre activamos a muchos estudiantes, pero les puedo decir que cada ciclo nos quedan más o menos unos 200 registros de personas que no enviaron sus documentos. O alguien que hizo registro 3 veces porque tenía dudas y no le respondíamos y van generando varios. Entonces, por favor, registren solo una vez. Si no les llega el correo electrónico con el formato, comuníquese con nosotros y lo revisamos. Solo envíen un correo con toda su documentación. No estén reenviando y reenviando ni registrándose muchas veces porque solo duplica, triplica la información. Entonces, a modo de resumen, para el ciclo 2023B tenemos 3 modalidades. Tanto en estancia de investigación como en experiencia profesional se asigna un evaluador. Debe ser algo que ya se terminó o se está realizando actualmente. Y en el caso de experiencia aplica para becario, quien ha realizado prácticas voluntarias o un trabajo formal. En estas 2 modalidades no se llenan formatos y deben estar muy atentos a cualquier información adicional que se les pueda pedir para la retroalimentación al documento final. No participan en un coloquio. Ay, la fecha está mal. Final. Y en el caso de in situ, si se asigna un tutor o tutora, deben revisar las vacantes ofertadas, deben contactar a la entidad receptora, deben iniciar con el ciclo escolar. Esto también es muy importante. Habrá empresas que les pidan iniciar antes. Si ustedes quieren empezar antes porque les van a pagar, porque quieren aprender antes, etcétera, adelante. Pero las horas deben iniciar con el ciclo escolar, es decir, hasta el 21 de agosto. O por lo menos al 14 de agosto, que es cuando empiezan las clases. Todas las horas que ustedes hagan antes no cuentan, porque habrá carreras, si ahorita en verano dedican muchas horas porque no tienen clases, cuando inicia el ciclo, cuando empiezan a contactar al tutor, ya terminaron las horas, entonces el tutor no hizo pues este seguimiento que se tenía que hacer, entonces por algo hay fechas establecidas, entonces por favor, ajustense a esas fechas, entonces según la modalidad es lo que tienen que hacer. En modalidad in situ sí se llenan formatos, y sí participan en el coloquio. Entonces ya dijimos que el registro inicia el 5 de junio, hagan caso omiso de lo que dice abajo, del 1 al 18 de noviembre, eso no. Inicia el 5 de junio y para experiencia profesional termina el 16 de junio y para in situ el 23 de junio. Entonces, bueno, eso ya lo mencioné antes. Ahora, también tenemos el ciclo de verano y este verano es exclusivo para estudiantes de último ciclo, que se pueda comprobar en el Cardex. Si alguien quiere pasarse de listo y nos envía sus documentos y tiene materias pendientes, lo vamos a rechazar y el siguiente ciclo va a tener que registrarse otra vez para el 23B. Entonces, para el 23 verano, es únicamente para experiencia profesional. Recuerden, se les asigna el evaluador, 6 meses de experiencia, no se llenan formatos, no participan en coloquio y los documentos, ojo aquí, se reciben del 26 al 30 de mayo.
solamente para estos casos de último semestre, que ya lo único que les faltan son las prácticas, o sea que terminaron sus materias este semestre 23A. Entonces, bueno, si no hay más dudas, bueno, más bien ahorita vamos a resolver unas dudas, pero para cualquier información adicional estamos ubicados en el aula A205. Nos pueden contactar al correo prácticas@cusea.udg.mx. También les pedimos que sigan nuestra página Prácticas Profesionales CUSEA en Facebook, porque ahí les vamos dando también recordatorios. A los de modalidad in situ y experiencia y a todos, les enviamos correos electrónicos, pero también vamos actualizando información en la página de Facebook. Y por último, pues la página web Prácticas Profesionales CUSEA, que recuerden que les dije que cambió, así que tienen varias formas de acceder a ella. Preguntas que nos hacen en el chat. Si tengo del año 2020 comprobado y tiene que ver con la carrera, ¿es válido? Sí. No importa si tienen 6 meses o 3 años o 4 años, mientras sean actividades de su carrera, sí pueden, y tengan los documentos. Ojo aquí, también hay quien me dice, yo trabajé en algo de mi carrera, pero no me dan la carta porque la persona ya no trabaja ahí, no tengo comprobantes de la empresa, no hay nada. Entonces, la verdad es que en esos casos no podemos hacer nada. Si no hay documentos que avalen, deben buscar otra experiencia o participar en modalidad in situ. Otra pregunta es, yo estoy con Provecarios y para darme la carta me piden una de la escuela también membretada. Sí, contáctate con nosotros, por favor, debes solicitar un oficio de asignación de prácticas voluntarias. Está en la página web también, envías ahí ciertos documentos que están enlistados y hasta la parte de abajo y te podemos generar el oficio. ¿Cuál es el trabajo final? Pues según la modalidad hay un trabajo final. Si ingresan a la página web, ahí pueden ver en la modalidad que corresponde el contenido del trabajo final. ¿Cuál es la página web para registrarse? Si ingresan a la página web, también está ahí la liga para el SIP. Como ya les mencioné, Sistema Integral de Programa de Prácticas Profesionales, con triple P, pero la liga para el registro está ahí en el listado, digamos, de pasos para el registro. ¿No hay más preguntas? Entonces, bueno, si no hay más dudas, quedamos a sus órdenes. Como les digo, estamos en el A205, pero nos pueden mandar inbox a la página de Facebook o correo electrónico y con mucho gusto resolvemos sus dudas. Bueno, si no hay más, muchas gracias. Hasta luego.